Uno, dos, tres. Y empezamos estas crónicas de la cuarentena. Encerrados viernes 20 de marzo. ¿Y quién te va a decir que es viernes a las casi 11 de la noche aquí en Villalonga, Valencia, Comunidad Valenciana, y uno está tan cerrado? Y sobre todo más que en mi caso, que yo ya he parado de salir por las niñas y por mis responsabilidades del sábado de mañana, afuera, un silencio absoluto, una cosa muy rara, nunca la había sentido en la Comunidad Valenciana en todos los años que he vivido. No hay gente en la calle, no hay vida. Y así arrancamos estas crónicas de cuarentena junto a un servidor, Pedro Camilo Monteros Valdivieso, Paul Peñerrera Ceballos y Santiago Padrón Romero, de Quito, quienes nos van a saludar y están saludándonos ya en estas crónicas. Vamos a empezar con un tema del coronavirus, un tema coyuntural. La coyuntura da que se ven, yo intento ver lo bueno, ¿no? Intento ver lo bueno en lo malo, siempre optimista olímpico, capaz peco de un optimista, pero sin tipos como yo, con ese optimismo tan profundo, también creo que ya hubiéramos desaparecido como especie antes de ahora, ¿no? Así que creo que necesitamos esos empedernidos optimistas y que ven las cosas como yo veo esa solidaridad y esa posibilidad de vecinos comenzando a hablar entre vecinos. Los habían ignorado durante tanto tiempo y ahora se ven esas expresiones colectivas en la que hay música, en la que sacan las trompetas, sacan los instrumentos y entre todos tocan canciones y de alguna manera se comunican. Y es en esta tragedia que empieza a ver esta tragedia donde comienzan a nacer flores. Y a la vez de nacer flores también se ven reacciones estúpidas que son simplemente una de las muestras de por qué estamos aquí y de cómo estamos, en qué hemos convertido este mundo los humanos y qué es a 20 de marzo de 2020 el planeta Tierra. Así que le voy a dar a Paul Peñerrera para que nos comente el primer tema, la coyuntura que tiene que ver con la ya famosa, tristemente famosa a nivel mundial, por lo menos en habla hispana, Cynthia Viteri. Gracias, Pedro. Qué gusto saludarle también a Santiago, que se nos fue, pero seguramente pronto regresará por ahí. Eh, Voy a arrancar esto con una película. Le escuchaba a un buen amigo nuestro, Alejandro Zavala, lo leía en Twitter más que escucharlo, y él hacía una analogía, ¿no? Que el rato que ponen los noticieros piensa que están dando duro de matar, no me acuerdo si es la 1, la 2, la 3 o la 4, creo que es la 2, en donde está el protagonista, por supuesto, Bruce Willis, en un aeropuerto y entran los carros para impedir que salga un vuelo seguramente eran los rusos La eran 3 malos creo que era. en esa época, La jaula de se cristal. mataba duro. Es una de las joyas de la traducción, porque es la jaula de cristal aquí en España y duro de matar, ¿no? Es como en el mismo idioma tienes lo. No hay forma. Y yo veía estas películas en otro de mis exilios en Brasil junto a Andrés Astudillo, ¿no? Eran las 3 de la mañana y te ponían duro de matar y veías todas estas escenas de cine. Cada vez se empiezan a soltar más videos de lo que ocurrió hace 2 días en Guayaquil y cómo entró, cómo invadió la fuerza municipal a órdenes de Cintia Viteri la pista del aeropuerto de Guayaquil para que no aterrice un vuelo de Iberia. Hasta ahí tenemos los hechos. Se ven carros y se ve un vuelo que no puede aterrizar y si hubiese pasado otra cosa se les caía encima y esto era una peor tragedia, ¿no? Y es lo que hablabas, ¿no? De esta mezquindad humana, de esta incapacidad de entender el grado de humanidad, de solidaridad que se necesita ahora para transportar a 200 personas que estaban esperando ese vuelo, que traía 13 tripulantes. Ese es el grado del fact que tenemos. Ahora, lo que a mí más me impresionó de todo es cómo se armó todo este proceso político con un montón de lobistas y de líderes de redes sociales para tratar de justificar el hecho, el acto criminal de Viteri. Y ahí es donde vamos a centrarnos hoy, o les propongo para centrarnos hoy en esta fake news.
en cómo se construye la posverdad. Entonces saltaron periodistas, líderes de redes sociales, políticos a decir y a construir toda una visión de es necesario defender a Guayaquil de los invasores. Y estos invasores era el virus invasor. ¿Sí? Lo ridículo ahí que te asusta, que te pone la piel de gallina, es que era 13 tripulantes de un vuelo de España y tenías a 200 personas esperando ese vuelo en el aeropuerto. ¿Qué es más fácil, qué es más lógico en una ciudad, en la ciudad más contaminada del virus, del coronavirus del Ecuador? Sacar a esas personas de esa ciudad, pues. Es lo más lógico hasta en salubridad, pero no. Evitaron que entren 13 personas y dejaron 200 personas en el aeropuerto. Y detrás de eso, toda esta manipulación política en la cual se mete todo este fascismo profundo que se esconde y que no solo está en Europa, sino que se construye, ¿no? Del blanco nacionalista guayaquileño que no deja y que tiene que luchar por defender su ciudad. Y esto se empezó a correr tan fuerte fue que dentro del Ecuador se experimentó nuevamente este proceso regionalista, ¿no? De los unos contra los otros, del odio de la costa frente a la sierra, que ha sido explotado aún más gracias a Viteri. Y yo creo que Viteri logró con esto, con este proceso de fake news, de posverdad, posicionarse como una luchadora dentro de Guayaquil, porque fuera de Guayaquil, Europa, Latinoamérica, el mismo Ecuador sabe que fue irresponsable, que incluso va en contra de los derechos humanos, derechos de aviación civil, que Guayaquil puede perder su estatus de aeropuerto internacional, o sea, su irresponsabilidad sobre su ego. Eh, una vez más, pienso en Duro de Matar, ¿no? O sea, Ok. el tipo no hacía caso al FBI, no hacía caso a la policía, le valía madres. A la final, él era el héroe, ¿no? Mataban a 20.000 personas, explotaban 40.000 aviones alrededor, cancelaban millones de vuelos, pero él era el héroe, ¿no? Esa es la idea que se propone en todo este caso, que a mí me parece una vez más bizarro, de un realismo ilógico, ¿no? Latinoamérica. Le damos la palabra a Santiago, que es tiempo para que nos salude y bueno, empiece con el comentario de estas crónicas de cuarentena. Creo que se nos fue Santiago, así que vamos a seguir nosotros, Paul, mientras retoma Mientras nos recuperamos del Santiago. Y Santi. bueno, yo al respecto tengo que decir nada más que antes de que ya vuelva Santiago, que, o sea, es lo típico que cuando estás fuera del país, ¿no? Y que te relacionan con cualquier hecho que tiene que ver con alguien de tu nacionalidad. Entonces, tiene un cierto lógica y cierto grado también de, no sé cómo llamarle, pero mira, es como pasó con Lorena Bobbitt, cuando Lorena Bobbitt, John Bobbitt, entonces estás relacionada con Lorena Bobbitt porque eres ecuatoriano, entonces vos cortas pililas, ¿sabes? O sea, eres mujer, y acá ¿Te han igual tratado es de cortar lo el peine mismo. alguna vez? No ha pasado. Aquí es lo mismo, siempre te dicen así como, bueno, y pasa algo y pasó algo malo o bueno en el Ecuador, porque también para lo bueno, y tal vez no tiene nada que ver, ni es tan grandes los países, son tan unas realidades tan extrañas. Y claro, dicen, oye, la alcaldesa de Guayaquil en el Ecuador no dejaron entrar, así como, ¿y qué más te queda decir que decir, hombre, en mi país hay estúpidos, o sea, no hay más. No me quedan, hay estúpidos, sí, algunos gobiernan, otros viven por ahí, y estúpidos hay en todo el mundo. Pero claro, cuando gobiernan los estúpidos suelen haber problemas. Santiago Padrón Romero, se nos va hoy, Nos Santiago, viene y ¿no? se nos va hoy Se nos te el- vas y vuelves. Ajá. Sí, se va y Esa vuelve, se canción va era y una vuelve. cumbia, ¿no? Bueno, Te y vas y vuelves. sobre el tema de Cintia Haciendo con el comentario hasta que vuelva a ir Santiago y hasta antes de que se vuelva a ir, le
Eh, en la fake news, básicamente me preocupa, o sea, preocupa mucho y como humanidad el tema de que la mentira sea, hoy valga más que la verdad. Lo cantaba ya en siglo XX Cambalache, Santos Discépolo, hace más, casi un siglo y sigue cada vez más vigente. O sea, esa no fue lamentablemente una crónica, sino fue una premonición de lo que iba a llegar, una profecía, lo de Santos Discépolo. Y en el siglo XXI somos peor que el siglo XX Cambalache. Santiago Padrón Romero, ahora sí. Así es, compañeros. Ojalá ahora no esté conspirando la tecnología, pero sí es compartir con ustedes ese sentimiento de ira, ¿no? De dolor, de, de impotencia, porque la imbecilidad como que empieza a campear. Es un gesto normal. Empezamos a convivir entre tarados y las reacciones más inusuales parece que tenemos que acostumbrarnos a que sean las más usuales. Entonces, dentro de este sin razón, obviamente el descontrol de nuestros políticos que simplemente son parte de una fanfarria, de una farándula, nunca, o sea, y ahora se desenmascara que nunca hemos tenido realmente procesos de formación de políticos, ¿no? Con estrategias distintas de sociabilidad con el prójimo. Entonces, amigos, vivimos la época de la estupidez, de la sin razón, de la idiotez y siempre salir con un eufemismo de mierda es la solución. Entonces, ya, ¿qué nos queda sino enfrentarnos a esta cruda realidad con currincho, Y yo con creo que sí amor a hay que los padres, asustarse, muchachos? hay que asustarse el rato de que las películas se empiezan a convertir en realidad, ¿no? Porque, Claro, y lo que tú bueno, decías, Paul, perdón que te interrumpa, de esto del duro de matar, además del infeliz, al final sale con su mujer, o sea, nunca le preguntan, oye, puta, ve los destrozos, nada, se come un avión, se come un edificio, el hijo de puta. Y nunca nada, el man sale con su mujer en un carrito ahí de esos de apoyo como, puta, que viva la joda, o sea, es la impunidad, la época Y lo peor es que es un autoengaño también, Paul. totalmente de acuerdo. Y yo te digo, o sea, me asusta ese rato y cuando empiezan a convertirse las películas en realidad, porque antes los procesos eran al revés, ¿no? O sea, te pienso en una Segunda Guerra Mundial y te armo todo esto, y te hago una película del soldado Ryan, ¿no? O pienso en las guerras que han existido y te hago las guerras de las galaxias, puede ser, pero ahora ves las películas y luego ya se empiezan a convertir en realidad y eso dices, pucha, Bueno, la humanidad mal. Sí, el problema es que no es que las de ciencia ahora se ficción se justifica convierten más que solo en nunca el realidad, porque anime. también pasa. El problema es que las de ficción se convierten en realidad. O sea, no las de ciencia ficción, ¿me entienden? Las de Uh -huh. Matrix, vale, se aceleró la Matrix y vive ciencia ficción, la vuelta al mundo en 80 días. No es ficción, es ciencia, está relacionado. Pero estas son de ficción, o sea, es ficticio que un tipo se pueda parar en la pista a no dejar aterrizar un avión. Es ficticio, o sea, si vos pones eso en un cuento, en un cuento de ficción, seguramente el profesor de ficción, el profesor, si es un profesor, te va a decir, eso no es verosímil, o sea, no es verdad, eso no, ese cuento tienes que Claro, cambiarlo porque ¿qué estás escribiendo? Pero claro. una realidad es Pero imposible. Pero mira, es justo eso lo real maravilloso de Latinoamérica, brother. O sea, nunca dejamos de parir, sino solo esa ignorancia desde las élites, nunca hubo un compromiso con la realidad natural. O sea, eso aquí es realmente la sin razón, la taradez como norma. negro, vos mandas cuando cambiamos de tema ya, pues, porque aquí tenemos que repartirnos el Claro, 40 no, minutos. y hay que unirlo ahí porque es Claro, claro. interesante cómo la prensa, cómo la media, los medios de comunicación tradicionales, y hay que ser súper enfáticos con los medios de comunicación tradicionales, ayudan muchísimo a que se construya esta falsedad, esta irrealidad del mundo para que tú entres y te las creas y te la comas con papa frita o con galletita y leche. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá en Ecuador, no? Primero, Ecuavisa, que es uno de los noticieros que pegan más en el círculo de media alta, clase alta, no tocó la noticia, ni siquiera la pasó como titular.
Imagínate, te meten carros en la pista del aeropuerto de la ciudad más grande de tu país y no te pasan ni como titular. ¿Por qué? Porque había que cuidar la imagen o de Viterio o de Guayaquil y de los intereses que manejan ellos, ¿no? Y los Claro, periodistas mira, mira, empiezan a Paul, que poner su propia narrativa y su es que narrativa está ligada a cuáles hechos. claro, mira, Paul, esto lo veíamos cantado desde las revoluciones izquierdistas de aquí en América, ¿no? Es decir, dentro del dedo en el pus que ellos ponían para ocupar el poder era justamente la denuncia a unos medios de comunicación miserables. En nuestro caso, puta, es una realidad palpable. Coavisa, Teleamazonas son paupérrimos, de una Pero Santi, calidad pero ínfima. Y hablemos de la radio, es la misma realidad. Ahora, mira que cuando llega a la izquierda, se plantea más bien un discurso similar cuando se pensaba que iba a haber una ruptura, iba a haber una libertad, quizás más explícita de prensa, pero nada que ver. Al final lo que hubo es, se construyó todo un aparataje discursivo estadual que defendía a rajatabla eso y como prensa libre y se presentaba como prensa independiente. Y ahora vemos en el mundo, ponte, cuando tú tienes que sapear YouTube, tienes o para cogerte ese CNN de mierda, tienes las noticias de Euronews que al final acaban siendo una réplica de la misma porquería de CNN, eh, telenoticias o este RT también, que es Rusia Televisión. Entonces entiendes cómo se parcializa la información, cómo al final nos están manipulando y nos han manipulado siempre. Desde ahí tal vez también hacer enlace a lo que vamos a hablar posteriormente, Paul, esto de la posverdad, ¿no? Porque al final, ¿cuál es la relación que nosotros estamos teniendo con nuestras circunstancias, ¿no? Con lo real, con la verdad. Entonces, ya es un descrédito tenaz cuando ocurren estas cosas, cuando aparentemente son gente que nos representa, pero al final de todo nos damos cuenta de que no, de que esas mujeres, ellas se hunden en su ignorancia, en su estupidez, y, y tendrá que censurarle el mundo, y no hay pero forma se busca, de ¿no? ocultarlo más allá de, Se busca el proceso dime, narrativo buscando fuentes. A mí me parece increíble y ayer lo escuchábamos con unos colegas mientras conversábamos por esta vía. O sea, según científicos, ya se ven que el coronavirus puede quedarse en el aire. Según científicos, el rato que te dicen según científicos, si no te dan nombre, sabes que es mentira. ¿Sí? claro, esa porquería de historia, de que según la ciencia está demostrado que si te pegas no sé, tres pajazos antes de levantarte vas a ser más feliz. Es una mentira, güey. O sea, vivimos bajo claro, o sea, justamente no hay un proceso de información real, ¿no? Sensato, no hay una investigación como tú dices, Paul, no hay un ir a las fuentes que deberíamos verificar, ¿no? Las que de alguna manera Porque tienen también algún el que está asidero atrás no le real. importa, ¿no? O sea, tienes Le vale, a un público que se la come como si fuera papilla. Entonces, dicen, no, claro, sí, porque pucha. le banalizas. Pero, Claro, él quiere oír las cosas esas, entonces está banalizado completamente. o sea, claro, el tema pasa por eso, ¿no? Que él quiere oír lo que le dicen, o sea, cuando Claro, es un discurso que está creado desde la necesidad de querer escuchar algo y no quieres escucharla. Bueno, veía un programa hace un par de meses sobre los seguidores de Trump y sobre cómo en Bielorrusia se convirtió en una ciudad de Bielorrusia se consiguió un polo para periodistas jóvenes porque pueden ahí ganarse la vida y ganan entre 2.000 a 3.000 euros, y los atrae porque es una fábrica de fake news, ¿no? De bots para darle, y bueno, te muestra la dinámica, cómo funcionan estos fake news y cómo funciona por medio del WhatsApp, las cadenas, y cómo la gente realmente, claro, le dices lo que quiere escuchar. Entonces, si la gente le dice lo que quiere escuchar, o sea, se perdió de alguna manera el sentido este de la verdad. Una vez le conversaba con un pariente mío y cuando conversaba, hablábamos del tema este de, la, de la muerte de los 3 periodistas en la frontera entre Ecuador y Perú y de un proyecto periodístico que reunía a 5 países para tratar de investigar eso y esclarecer la verdad. Y yo le decía, qué importante el trabajo de tratar de entender qué mismo pasó. Y me decía, pero bueno, ¿y para qué?
¿Y para qué la verdad? O sea, entonces es una concepción filosófica bastante difícil de, o sea, de asimilar, ¿no? Porque realmente querrás decir, no, yo ya estoy conforme con la verdad que me cuenta el oficialismo y con eso tenemos que seguir, aceptar ya lo que pasó, pasó y no nos importa la verdad. Si no partimos de la verdad como sociedad, no me quiero poner denso aquí porque este no es programa de filosofía, pero la verdad es importante como especie, o sea, es tal vez Claro, pero ese, Pedro piensa, ¿verdad? La palabra, ¿no? La palabra y piensa el significado de esa palabra y no esa palabra falseada, significados falsos, claro, a y contextos piensa falsos. en lo vacío de la declaración al final de Viteri al presentar con todo y documentos de esta enfermedad y que al final acaba siendo motivo de parodia. O sea, aquí el tema pasa porque nos disimulan, o sea, vivimos del disimulo. Entonces, esta Gil sale, te digo, sacará alguna palabra hueca y vacía y nos tendremos que tragar su estupidez y como ya nos ha pasado, o sea, de escándalos así, pero terribles, se acaba olvidando al paso. Santi, No hay tampoco es que en un realidad recuerdo colectivo. en realidad la realidad nuestra en el tema ecuatoriano es una parodia, o sea, es una parodia, no pongas a decir que es una parodia, o sea, lo de Cintia Viteri es, vivimos dentro de una parodia y no nos hemos dado cuenta, pero eso no es Claro, y lo que dice normal. Paul, o sea, es terrible en la medida que esos hijos de puta nos proponen el teatro. O sea, nos dicen cuál es la tramoya que hay que vivir, más allá de que cada uno tiene la posibilidad de su existencia, pero al final sí te ves maniatado muchas veces por los discursos abusivos Claro. de ese poder. Y bueno, Hay que cambiar de guionista, muchachos. Hay sí, que sí, cambiar de guionista y de guión porque nos estamos dejando contar unas historias y las historias están malísimas, están peores ni- que cuando se repetía la misma de Tommy Jerry, ¿no? Y no eso son que ni Tommy buenos Jerry ni no era decisivos, tan ¿no? malo. Claro, no, puta, ahora sí es un vacío absoluto, brother, de narrativa cero, O weón. sea, pasamos de realidades tipo Pantaleón y sus visitadoras a McCain. Claro, y sí, de hecho, o sea, piensa que estos grandes mitos que van surgiendo también, el tema de los extraterrestres, que puta que suena tan poderoso, brother, que Lovecraft lo manejó también con una narrativa preciosa. Puta, acaba siendo más bien el desmedro de nuestras culturas indígenas. Entonces encuentran, puta, una buena pirámide. Esa huevada hicieron extraterrestres. Entonces, loco, hasta los mitos actuales son perversos, vagos, weón. O sea, puta, son un adefesio, weón. O sea, puta, cualquier basura. Ahora sacaron un meme buenísimo, ¿no? Llegan dos alienígenas de esos con una cabeza grandota, ¿no? Y en la Tierra todos están muertos. Dicen, mira el planeta, todos han acabado muertos por el virus, pero ¿diste cuenta lo limpio que tienen los traseros? Ahí se limita nuestra vaina, ¿no? O sea, que Claro. nos mate el virus, pero carajo, nosotros nos limpiamos el trasero con calidad. Ahora, bueno, como siempre hemos dicho, o sea, esta cagada, el problema es que nos involucra y nos contamina y al final nos tiene presos, ¿no? O sea, vivir esta cuarentena ahora en medio de estos escándalos, además de esta información como pseudo tierna, weón, que quiso plantear con el tema de metiendo a su familia también de la alcaldesa. Lo único que les digo que está demostrando es mostrar lo más vil, ¿no? Todo ese pus que tenemos como sociedad, como seres humanos, ¿no? Que en vez de en estos momentos ser francos, ser reales, estar dispuestos a la colaboración, ahorita está primando ese cochino egoísmo. Y fíjate cómo es la noticia, ¿no? Ahora subió la cifra de coronavirus, subió la cifra, ahora son 300 millones. Entonces, parece que lo que estás esperando es oír tu nombre en la radio, oír tu nombre en la televisión. Ya eres una cifra más, güey. Estás esperando que te llegue. Entonces, también el tratamiento de la noticia está consiguiendo o ha logrado manejar una narración de puta. Tenemos que asustar muchísimo a la gente para que nos haga de su casa, pero también tenemos que decirles que si les pasa algo es su culpa y que no hay servicio y que se pueden morir.
Entonces, hay todo un claro ejemplo de cómo no se debe cubrir la pandemia. Yo no sé cómo fue con la gripe española, con la peste negra, ¿no? Te llevaba alguien, decía, ya se murió la señorita Loli, o ya se murió Juan Carlos aquí en la esquina. Entonces, ¿qué te decían? Sí, sí. Siempre hemos sido un mundo tan mórbico, que nos encanta el morbo, que nos encanta saber quién se murió, cuántos féretros transportaron ayer en los camiones de militares en Italia. Y eso te da a entender que, a diferencia de Pedro, la mayoría de la humanidad está metida en un pesimismo absoluto. Por eso Sí, tengo pero más razón de ser mi existir. Porque, claro, porque si no, nos vamos, porque yo entiendo, también yo entiendo, a ver, yo tengo una carcasa hacia adentro, también sufro, pero bueno, trato de ver lo bueno. Pero también, ya hablando de esto, del tema de la cobertura de la información y todo eso, yo, por ejemplo, ahí sí soy muy escéptico. O sea, ahí sí le recomiendo, mi principal recomendación como periodista, como comunicador, es que no le hagan caso a nadie. O sea, no, toda la información que leen, lo que leen, todo, eh, hasta la información científica, la información que digan que viene de medios consolidados, de redacciones éticas, ¿cómo se llama?, de procesos periodísticos y de todo eso, no les crean. Y no crean por una simple razón. Y aquí hablo más como periodista, como científico, o sea, como yo he trabajado en ciencia durante algunos años y actualmente no me dedico a la ciencia, pero sí me he dedicado a la divulgación científica y quiero tratar de que se entienda mi discurso en este sentido. O sea, eh, planteábamos con los muchachos antes de la producción de esto, de hablar de esta temática por un tema, porque parece que te dicen, mira, según un estudio científico de la Universidad de Harvard, porque antes Paul decía, no tiene nombre de dónde es, pero ahora te dicen, según un estudio científico de la Universidad de Yorkshire, de Inglaterra, esto sucede y generalizas en torno a esta, dice, la vacuna, por ejemplo, hablar del coronavirus, la vacuna ha sido descubierta y se probó con X persona y funcionó. Pero la ciencia no funciona así, muchachos. O sea, la ciencia no funciona así. La ciencia funciona en un contexto, en una localización, ese estudio es extrapolable a ciertas características similares. Y en este caso del coronavirus, quiero que no le crean a mis colegas y tal. ¿Por qué? Porque no sabemos. En realidad estamos transmitiendo algo que nos están diciendo que transmitamos y se transmite por 24 horas casi en España en las televisiones, permanentemente, más informaciones, más informaciones. Unas alarman, otras te dicen que no, que ya está casi controlado, que tal, no sabemos. Y cuando te dicen no, pero los científicos, los chinos, y siempre van a tener el verbo antes, dicen que, vale, dicen, todo es decir, dicen que hace control, dicen que los chinos, dicen que ya tal, dicen intereses, dicen gente que tiene estados con interés, que manejan medios, que manejan una información al respecto, que tienen ciertos intereses que no los conocemos, la ciudadanía no los conocemos, ni yo sentado aquí, ni el Paul, ni el Padrón sentados aquí, ni el periodista, el editor del New York Times, no, tal vez él sí lo conoce, nosotros no lo conocemos. Entonces, la ciencia, y quiero llegar, y ahora termino con el tema, y quiero llevar a que el tema del coronavirus es un tema que no lo conocemos porque no sabemos, los científicos no saben qué respuestas tiene, qué adaptabilidad tiene en otras condiciones, cómo ha evolucionado. Tienen apenas 2 meses, 3 meses de que ha crecido la pandemia y entonces no se sabe. Entonces un día dicen, no te afecta a mayores de 50. Otros sí a mayores de 50. Otros no tienen la forma de probarlo. Otros dicen, no, el virus no cambia. No, mañana sí está en el aire. Entonces todo va cambiando porque no saben. Cuando no se sabe, no se pueden dar verdades ni conclusiones absolutas al respecto científico. Entonces, la recomendación primero es si está muy interesado en leer mucha información de esto, llevarlo por fact-check, que significa chequearlo en las páginas que existen. Hay maldita.es aquí en España, factcheck.org a nivel internacional, que les dan herramientas de poder chequear si es que en realidad es o no es esto así como se plantea. Y Entonces, sin duda, eso. es necesario dudar para vivir. Yo tengo dos casos que quiero reflexionar con ustedes.
El primero, lavarse las manos. He visto tanto papanata que sale para enseñarte cómo se debe lavar las manos, mi hermano. Y empiezan ya a copiar un montón de cosas y te dicen, no, tienes que cantar el Happy Birthday. Acá, en los sectores populares, te decían hay que cantar Serena, el coro de Serena una vez que te amaba 2 veces. Entonces empiezas, si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. O sea, empiezas a escuchar un montón claro, un montón de estupideces que ya no sabes que has pasado toda tu vida, en mi caso 38 años, sin lavarme bien las manos, güey. He sido un total ignorante, idiota para lavarse las manos. Y el otro es los grupos de WhatsApp. Entonces tienes el grupo de tíos que ya son mayores de 65 años, que puta está en un nivel totalmente distinto de la realidad, ¿no? O sea, primero cuidándose y tratándose de salvar la vida y luego mandando o compartiendo un montón de cosas que algunas noticias son del siglo pasado, son sobre el ébola, y ellos creen que están hablando del coronavirus, o sea, también el manejo de red ha sido muy, muy hijo de madre, y tienes por otro lado Claro, los es que, más y mira, jóvenes mira, Paul, que ya su mayor el- ambición es escuchar a Juanes y a Sanse en vivo y en directo, claro, y salen a la calle y les da Paul, lo mira, mismo, ¿no? lo triste que tú dices de esto del manejo errado de redes Se nos fue, creo. de Se nos va el información, Sanse. sobre todo por cómo se la asimila. Te escuchamos, Santiago, ¿no? Casi no lo escucha, no se escucha. Bueno, Queremos que Santiago se ponga nos en quedan una seis mejor minutos, locación. 6 minutos para cerrar, negro, así que hasta que vuelva Santiago, vamos ya cerrando, o sea, las ideas finales para dejarle el remate cuando regrese. Claro, y pensemos en esto, cómo se ha ido propagando en nuestro día a día la imposibilidad de comprobar que lo que te está viniendo de información es real, ¿no? Y cómo lo debas a esto que te digo del arte y la cultura. ¿Hasta qué punto nosotros creemos que todos los conciertos que están organizando en vivo y para que nos quedemos en casa, etcétera, todo esto, esta enorme cantidad de libros o de documentales o de películas que están abriendo para que los miremos, no es parte de todo un proceso de mantener construyendo esta idea de lo irreal, quitarnos de esta coyuntura para meternos en una fake news, para meternos en una posverdad, la cual seguimos sin adivinar. Entonces, yo sí creo que debemos dudar de cuáles libros nos están sacando en Instagram, cuáles son los conciertos que nos están proponiendo. Santi, terminemos con eso. 5 minutos nos quedan, Santi. Sí, sí, claro. Listo, un poco como para decir y relacionando a nuestra coyuntura, ¿no? Un mensaje a los ecuatorianos que ahora están en una disputa por el tema del Ministerio de Cultura que quiere dar un dinero. Más allá de la idea que puede ser genial en un momento que no sea como este, me parece que como decías tú, Paul, el arte tiene que ser reconocido y el Estado se ha quedado mucho en eso. Y, y ahora, bueno, veamos que el tiempo de cuarentena sea el momento en el que se realmente se extrañe, no sea nostálgico al arte. Compañeros, es momento, sí, no sé si de crear una nueva realidad ya, una posverdad, a pesar de que esta posverdad es la que nos tiene desamparados, pero que ese desamparo más bien sea nuestra oportunidad de fuga. Entonces, los criterios de bondad, de responsabilidad, ojalá en el horizonte empiecen a surgir, muchachos. Pero lo que se ve de momento es agárrate y sigue comprando papel higiénico. Bueno, acá, Descuidamos. a pesar del optimismo, hay que decir que las medidas aquí en España se sienten cada vez más. Ahora ya para entrar al supermercado haces fila de a uno aquí en mi pueblo con una distancia de 1 metro. Y además de eso, hay un afectado, un pueblo de 4.000 personas, hay ya
infectado con coronavirus, así que, y las cifras, claro, son dramáticas, las que pasan en la televisión, son 20.000 afectados y más de 1.000 personas fallecidas. Entonces, lo que digo es imposible ya mirar la tele porque es un bombeo y una martirización completa, y además la psicosis comienza a recorrernos, es difícil, ¿no? Como persona, lo que he hecho ya todo el día y tratar, creo que es una cosa muy importante, tratar de que no todos los días sean iguales. Y como dice Santiago, no solo ahora, sino siempre. Siempre en nuestra vida, o sea, tenemos que tratar de que no todos los días sean iguales, que te lo acuerdes por algo, un detalle, algo. Entonces, dentro de eso, yo he tratado de comenzar a hacer ejercicio, me veo haciendo a una chica que se llama Patrick Jordan, hago ejercicio así en gym, ¿saben? O sea, no, nunca en mi vida había hecho eso de estar así, 1, 2, 3, así, pa. Pero 20 minutitos me están, me están poniendo pilas de la cabeza también de moverte un poco Yo me porque bajé una app, igual. necesitas moverte. Y ahora decía, yo Claro, siempre bueno, decía, hace frío, no me voy a correr porque hace frío. Necesito comprarme una corredora. Así, y Sana siempre me dijo, pero si no la vas a utilizar, o sea, no corres porque eres vago, o sea, no la vas a utilizar. Y ahora digo, oye, mira, no hemos necesitado corredora, sí he podido ponerme la televisión y ponerme a correr. Entonces también es desnudarte puta, tu claro. vagancia, o sea, la vagancia y las excusas que uno tiene al final para hacer cosas. Pero bueno, más allá de las excusas, nos quedan 2 minutos, vamos a ir cerrando. De mi parte, de decirles que ha sido un gusto, que estamos trabajando para poder emitir en streaming, si por si hay comentarios que nos digan, vale, el stream, el live, ¿qué fue? Sí, estamos en eso, ya no pudimos, pero la idea es transmitir en Facebook y YouTube. Esperemos que mañana ya lo podamos hacer por los permisos que nos den y que se han pedido ya, y que también podamos dominar ahí los programas para poder hacerlo. Y nada, que muchas gracias por los comentarios de quienes nos vieron en el primer programa, este segundo programa, y vamos a tratar de estar conversando aquí ahora que hay tiempo, ¿no? Así que, y también ya estamos nosotros tratando de trabajar en proyectos educativos, en proyectos de creación, en proyectos comunitarios, que es la razón por la que nos queremos tanto y porque estamos juntos desde hace mucho tiempo. Chao. Abrazo, mi gente. Estamos en nuestras plataformas, golazo.online, pedrocamilomonteros.com. Vamos a salir en nuestras plataformas personales Buenazo el también. cuento de Carlos Gallego, recomiéndalo porque estaba buenazo, ¿no? Estuvo muy buenísimo, Carlos Gallego, se publicó otro cuento y me mandó varios más. Entonces, estamos sacando ahí un montón de cosas para que se queden en casa, para que nos lean, para que critiquen, para que cuestionen y escríbanos que Que remate el queremos. Santi. Dale, Santi, Vivan las un artes, abrazo. chicos, que viva, viva este tiempo de encierro con arte, pero que viva nutriéndonos cada vez más de hermandad, muchachos. Un abrazo, ricazo verles y que ojalá esto pueda ser con más people, hacerlo en vivo y Mañana comentar invitamos con a alguien, todos, ¿ah? Así muchachos. que Paz pilas, si eterna. alguien quiere salir, mañana ya va a quedar invitado, o si no ya de ver para la producción interna de conseguirnos un invitado, por lo menos uno, ¿no? Conseguimos. Dale, Abrazo, hasta siempre. abrazos, hasta Chao, fuerza. siempre. Vale, Fuerza, resistencia y abrazo. coexistencia.